en Éxodo capítulo 20 y vamos a leer los versículos del 1 al 10, al 11. Les voy a pedir que en reverencia al Señor nos pongamos de pie, por favor. Voy a leer la palabra del Señor y ustedes me siguen desde sus puestos. Dice la palabra del Señor así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que estén arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No temerás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día de reposo, para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a orar. Inclinamos nuestros rostros en reverencia al Señor. Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque en estos tiempos en que hay muchos que aborrecen tu palabra y desean impedir que tu palabra sea expuesta, tú hoy nos permites reunirnos libremente acá en tu casa de oración para poder escudriñar tu palabra, para poder exponerla, para que podamos aprender cada día más de ti, Señor, de lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque podemos llevar a cabo este culto del día de hoy para alabarte también, Señor, para glorificar tu nombre y que en todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu voluntad. Te pido, Señor, que ahora me ayudes a exponer tu palabra en forma clara. Utiliza mis palabras, Señor, para que pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros, Señor, y quede en nuestra mente tu palabra, para que ella pueda exhortarnos y pueda ayudarnos a crecer, a dejar el pecado atrás, Señor, y obedecer tu voluntad. Todo lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Para poder contextualizar el tema de esta meditación, que está graficada ahí, ¿cierto?, en la imagen del Data Show, que dice el día de reposo, que corresponde a los versículos 8 al 11 de esta lectura que acabo de leer. Para poder contextualizar este mandato del Señor, es importante también contextualizar en qué momento se entregó esto y también recoger del capítulo anterior aspectos importantes para este día de reposo. Entonces, para contextualizar estos versículos debemos recordar que Dios, para liberar de la esclavitud al pueblo de Israel, manifestó su poder al faraón a través de las plagas. Luego, conducido por Moisés hacia el Mar Rojo, donde nuevamente mostró su poder al abrir las aguas para que ellos pudiesen cruzar al otro lado y también destruir al ejército egipcio. Ya en el desierto comenzó a proveerles el maná, comenzó a faltar el alimento y el Señor y Dios proveyó el maná. También escaseaba el agua
Bueno, también Dios proveyó el agua durante toda su travesía. Cada una de estas muestras de poder de Dios con su pueblo no estuvo exenta de quejas, desde su salida y reclamos hacia Moisés. Así llegamos al relato del capítulo 19, que es la antesala al capítulo 20 que acabamos de leer y que son muy importantes para este estudio. Al llegar al desierto de Sinaí, Moisés subió al monte, donde Dios le instruyó llevar un mensaje a la casa de Jacob, al pueblo de Israel, diciendo: si prestaban atención a su voz y guardaban su pacto, ellos se transformarían en un tesoro especial para Dios, por sobre todos los pueblos, a través de una relación estrecha, convirtiéndose en un reino de sacerdotes y gente santa, apartados para conservar el conocimiento y la adoración a Dios. También instruyó a Moisés para que santificara al pueblo ese día y al día siguiente, y que lavaran sus vestidos, y que estuviesen apercibidos para el tercer día, porque era un día especial. Porque Jehová descendería, se posaría en una nube espesa, y que todo Israel le vería sobre el monte de Sinaí. Pero también que les advirtiera que nadie podía subir o tocar el monte, porque si lo hacían, morirían. Al tercer día, tal como había sido anunciado, en la mañana vinieron truenos, relámpagos, y se posó una gran nube espesa sobre el monte, y se escuchó una bocina muy fuerte, y el pueblo se estremeció. Al descender Dios, vieron descender como un fuego sobre el monte, que de él emanaba humo, como de un horno, y todo el monte se estremeció, y el sonido de la bocina era ensordecedor, y todo el pueblo tuvo temor. Sin duda que fue un momento especial para el pueblo de Dios, estar delante de Dios y poder escuchar a Dios. Dios llamó a Moisés, quien subió y nuevamente fue instruido a que descendiera y recordara al pueblo que no podía subir ni tocar el monte, y que los sacerdotes se santificaran para estar cerca de su presencia, y que luego subiera nuevamente en compañía de Aarón. A continuación, en el capítulo 20, el capítulo leído, podemos observar cómo Dios entrega los 10 mandamientos, siendo los primeros 4 los que definen cómo debe ser nuestra actitud hacia Dios, y los otros 6, nuestra relación con nuestro prójimo. Sin embargo, esta meditación se centrará en el último de estos primeros 4, expuestos en el versículo de los versículos 8 al 11. Los vuelvo a leer. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En estos versículos, Dios nos instruye respecto al día del Señor, el día de reposo, y nos instruye al inicio, dice: acordarte has. Expresión imperativa.
lo cual se constituye en una instrucción para que cada uno de nosotros, y no es una opción, como muchos piensan, nos está diciendo que no debemos olvidarnos de este día de reposo, que lo debemos tener muy en consideración. Dios quiere que no perdamos de vista la importancia que tiene este día para Él. Para poder cumplir con este mandamiento, debemos ser administradores, buenos administradores de nuestro tiempo. Y así lo precisa en el versículo 9, cuando nos dice que 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Por lo tanto, el Señor nos está dando 6 días para atender todas las cosas de nuestra vida. Entonces, en 6 días, desde el lunes al sábado, debemos optimizar nuestro tiempo y priorizar nuestras actividades. No una parte de esas actividades, sino como se precisa, que debemos hacer toda nuestra obra. De modo que no dejemos actividades pendientes que sean importantes, que sean impostergables, sin resolver o atenderlas. Así también todo lo que sea necesario para el día de reposo, ya que de lo contrario nos veremos forzados e impedidos de respetar este día y el deseo de Dios. Para los que somos padres, también nos demanda a enseñar a nuestros hijos desde pequeños que se debe respetar el día del Señor. Así también, si hay personas que trabajan para nosotros o están invitados dentro de nuestro hogar, que les denomina extranjeros, no haga en el día de reposo obra alguna. Eso es lo que nos pide nuestro Dios, que también a nuestros hijos desde pequeños enseñemos a guardar este día. Entonces, dentro de los 6 días que el Señor nos concede para hacer toda nuestra obra, en esos días debemos trabajar para obtener el sustento para nuestros hogares. También cosas más prácticas, dejar toda la ropa de trabajo y del colegio y el almuerzo de nuestras familias preparadas para el domingo y para el día lunes. De esa manera no tendremos nuestra mente preocupada en qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. También debemos comprar nuestros víveres, especialmente aquellos que sean perecibles y no perecibles. Hacer los trabajos requeridos en el hogar. Si trabajamos de lunes a viernes, tenemos el sábado para poder atender las cosas de nuestro hogar. Hacer trabajos escolares, estudiar para las pruebas y exámenes escolares o universitarios. Incluso, si hemos tenido una semana demasiado agotadora y nos sentimos agotados, debemos también, dentro de estos 6 días, descansar. Me imagino que antes era mucho más sencillo cumplir con este mandato para los hijos de Dios. Porque cuando era pequeño recuerdo que muy poca gente trabajaba los días domingos. Todos o casi todo el comercio estaba cerrado los días sábados en la tarde y todo el domingo. Si se nos olvidaba algo, no teníamos opción y había que esperar hasta el día lunes. Realmente se paralizaba la actividad laboral, pero nuestros tiempos han cambiado. Los sábados en la tarde y los domingos se han convertido en días de actividad comercial, como un día hábil. Los supermercados, los malls, la entretención, los restaurantes, las tiendas abren en un horario casi normal. Así también las plazas y los parques están llenos de comercio, ferias por doquier, y cada vez
y más actividades se están programando para los días domingo. Lo peor para nuestra sociedad es que se piensa que esto es progreso. Pero ante el Señor, ante Dios, no lo es. Más bien es un retroceso para el pueblo de Dios, ya que se presenta como una oportunidad para el pueblo de Dios, tanto en lo laboral como para hacer uso de todo este comercio que está disponible el día del Señor. Es importante advertir que cuando la palabra de Dios se refiere al día del Señor como un día de reposo, no significa que es un día para que descansemos y nos quedemos en casa, que durmamos largas horas o que nos sentemos en una plaza a tomar el sol y contemplar las aves. El versículo 8 nos clarifica que es un día de reposo, un día para santificarlo. Es un día que debemos apartar o reservar para dedicarlo a nuestro Dios. Dios Todopoderoso, Creador del universo, Santo, que es nuestro Padre Celestial, infinito en amor y misericordia para cada uno de nosotros. Debe ser un día sin las preocupaciones del hogar, del trabajo o cualquier responsabilidad que tengamos en nuestra vida secular. Debe ser un día especial, donde podamos tener comunión con Dios y su iglesia, con nuestros hermanos, su pueblo, una dedicación absoluta, que nos es imposible vivir en otro día. Una pregunta: ¿podemos asistir a la iglesia a una actividad especial o compartir con nuestros hermanos en fe durante un día de semana? Para algunos tal vez sí, para otros es muy complejo por las distancias y las actividades seculares que debemos atender, que son ineludibles, u otras que no lo son, y nos justificamos para no asistir, y nos restamos de esa bendición. Las reuniones de CIEF son un ejemplo de ello. Es una organización en la cual nuestro presbiterio es miembro, y no solo miembro, sino que una parte importante. Pero existe una participación muy minoritaria de nuestra iglesia. Tampoco los cultos del día miércoles por Zoom tienen una asistencia numerosa, en circunstancias que podemos participar desde cualquier lugar. No participamos porque atendemos otras actividades y también nos restamos de esa bendición. Es por eso que el día de reposo debe ser un día especial, apartado para las cosas del Señor, donde nos podamos entregar por completo a Dios. Personalmente, cuando los cultos del día miércoles se realizaban en el templo, me era muy difícil, por la distancia a mi hogar, el horario de mi trabajo. Y desde que llegó la pandemia y pudimos instaurar los cultos del día miércoles, pude participar. Y participé por mucho tiempo. Pero este año tengo una responsabilidad que no puedo desatender. Y lamentable me veo impedido de seguir participando por un tiempo. Espero en el Señor que prontamente ya pueda retomarlo y ser partícipe también de ese culto y recibir todas las bendiciones de la palabra del Señor, de los testimonios de los hermanos. Pero el Señor, ¿qué nos dice del día de reposo? Dice que debemos guardarlo para santificarlo, para que podamos dedicarlo al Señor, sin todas esas preocupaciones que nos complican durante la semana, los estudios, el trabajo y tantos problemas que se nos presentan en nuestro diario vivir y que tenemos que resolver. Dios, ¿qué nos pide?
acordarte has del día del reposo para santificarlo. Isaías 58, 13 y 14 dice: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al día sábado llamaras delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Pongan atención lo que dice el versículo 14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es una promesa para cada uno de nosotros. Dice que si respetamos este día y lo entregamos al Señor, dice que nos vamos a llegar a deleitar en Jehová. En estos versículos tenemos la promesa y la seguridad que si no hacemos nuestra voluntad y hacemos la voluntad de Dios, respetando el día del Señor, lo vamos a venerar, lo vamos a adorar, lo vamos a honrar, lo vamos a respetar, lo vamos a reverenciar, lo vamos a amar, lo vamos a ensalzar. Que todos estos son sinónimos de venerar, como dice la palabra del Señor. ¿Qué dice Dios? Entonces te deleitarás en Jehová. Entonces nos gozaremos en cada una de las actividades del día del Señor y sentiremos la presencia de Dios en nuestras vidas, y eso nos hará sentir gozosos y desear estar y participar en todas las actividades de la iglesia, en el culto de oración, en la escuela dominical, en los ensayos de los conjuntos, en las sociedades y en los cultos. Y seguramente, cuando podamos percibir ese deleite, haremos todo lo imposible para sumarnos también a las actividades durante la semana. Cuando obtengamos ese deleite espiritual, sin duda estaremos ansiosos de que llegue el día del Señor. Prepararemos todo para poder estar en las actividades y en las alabanzas a Dios. Nos levantaremos contentos el día de domingo para estar a la hora de partida de las actividades, para estar en las cosas del Señor. Por el contrario, si no veneramos a Dios en el día de reposo, como nos instruyen estos versículos, ocurrirá lo contrario. Lo estaremos deshonrando, estaremos despreciando el día del Señor, menospreciándolo, que son antónimos de venerar, que es lo opuesto a lo que nos pide Dios. Producto de ello, tampoco nos deleitaremos en Jehová. Y los días previos al día del Señor, en vez de sentir ansiedad por su llegada, sentiremos pesar, desánimo. El domingo en la mañana será el día en que tendremos más sueño y cansancio, y estaremos llenos de responsabilidades que no hemos atendido oportunamente o actividades incompletas. Y lamentablemente en ellas nos justificaremos a nosotros mismos, pero no ante los ojos de Dios, que no podemos participar del día del Señor y de las actividades de la iglesia porque tenemos responsabilidades que atender que son importantes, pero que no atendimos como lo dispone Dios en 6 días para que hagas toda tu obra. Otro aspecto importante
es cómo nos presentamos ante Dios. Lo primero que hemos visto es que debemos guardar el día del Señor. Ahora es cómo nos presentamos ante Dios ese día de reposo. En los versículos 10 y 11 del capítulo 19, podemos observar aspectos importantes. Dios instruyó a Moisés en los versículos 10 y 11, que dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Dios declaró a Moisés también en el versículo 5 del capítulo 19, que si su pueblo prestaba oído a su voz y guardaba su pacto, ellos serían su tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, en el versículo 10, demanda al pueblo una preparación interior de 2 días para presentarse ante Dios, que a su vez también se debía reflejar en su parte exterior con el lavado de su ropa. A través de estas instrucciones les demanda una preparación espiritual y una actitud de solemnidad al estar en su presencia. Dios es inmutable, por lo cual siempre ha sido, es y será igual por la eternidad. Entonces, si Dios exigió a su pueblo prepararse para ese momento tan especial y solemne, también nos pide a nosotros que no solo apartemos el día de reposo, sino que también nos preparemos espiritualmente para asistir a su casa de oración, y que manifestarse en lo exterior, ya que nos estamos presentando ante nuestro Padre Celestial. Y si bien debemos tener una cercanía con Él como Padre, no se nos debe olvidar que es Dios, ser supremo, santo, perfecto, omnipotente, omnipresente y omnisciente, creador de los cielos y la tierra, por lo cual se merece nuestra devoción, nuestra reverencia, nuestra adoración y alabanza. Lo mismo exigió a los levitas, sacerdotes, escogidos por Dios para atender los diversos servicios en el tabernáculo. Leemos en Nehemías 13:22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname, según la muchedumbre de tu misericordia. Moisés instruyó a su pueblo que después de esta preparación, al tercer día, Dios descendería sobre el monte Sinaí, donde todo ojo le vería, cubierto por una nube espesa, pero que ellos debían respetar ciertas normas impuestas por Dios mismo. Versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis su término, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No le tocará mano, mas será apedreado o aseatado, será animal o sea hombre, no vivirá. En habiendo sonado largamente la bocina, subirán al monte. Previniendo un desorden, un ambiente no solemne, estableció ciertas normas para ese momento tan especial en que Dios se presentaría y hablaría a Moisés y también el pueblo podría escuchar. Estas reglas buscaban establecer ese orden, un ambiente solemne para su adoración. Lo mismo nos exige Dios en el día de reposo.
santificado. Entonces, debemos preguntarnos si estamos colaborando con esas normas y con nuestra actitud para establecer la solemnidad dentro del templo. Preguntas como estas: ¿llegamos a tiempo para comenzar cada servicio en el nombre del Señor? ¿O llegamos displicentemente sin considerar que nos estamos presentando ante Dios? ¿Evitamos salir del templo durante el desarrollo de cada actividad o culto sin que exista algo de fuerza mayor? ¿Evitamos distraer a los hermanos dentro de nuestras bancas durante los servicios y las actividades? ¿Cesamos nuestras actividades previas a tiempo y estamos atentos al sonido de la campana que dará inicio a la escuela dominical, a las actividades y el culto, de manera que estemos reposadamente a tiempo en cada una de ellas? Para los músicos, afinamos y calentamos los instrumentos a tiempo para el inicio del servicio y las alabanzas. Entonces el Señor también nos pide una preparación para este día, para cada uno de los servicios. No es una simple reunión, no es un mito. Nos estamos presentando delante de Dios. Finalmente, Dios dice en Marcos 12: amarás, pues, al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Un mandamiento que deberíamos tener siempre presente en todo lo que hacemos. Si Dios nos exige que debemos amarle de esta manera, entonces también cuando estamos siendo exhortados con su palabra, en una clase, en la escuela dominical, en un estudio, en una predicación, debemos tener comprometido todos nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, en lo que nos está hablando el Señor, y analizando nuestras vidas y nuestro actuar a la luz de lo que se está exponiendo, para que realmente podamos ser exhortados y edificados. Si existen hermanos que piensan que el predicador es quien les está hablando, está en un error, ya que es Dios quien nos habla a través de los portadores de su palabra, a través de su palabra que está siendo expuesta. Recordemos lo que decía Éxodo 19:5: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Así también cuando cantamos alabanzas, como lo hacíamos hace un momento atrás, ¿analizamos nuestras vidas a la luz de la letra de las alabanzas? ¿O solo nos preocupamos de la entonación de las alabanzas? Porque si creemos que si cantamos mejor, o más entonados, o más fuerte, sin tomar asunto del contenido de lo que estamos cantando, ¿agradaremos a Dios? No es así. Si fuese así, que solo la música fuera la importante, deberíamos contratar a cantantes profesionales. Pero lo que desea Dios es nuestra alabanza. Y que en esa alabanza esté toda nuestra alma, esté toda nuestra mente, todos nuestros sentidos en lo que estamos cantando a Dios. Entonces, para concluir, ¿qué espera Dios de sus hijos? Que guardemos el día de reposo, por lo cual debemos prepararnos espiritualmente y hacer toda nuestra obra en 6 días. Para ello debemos priorizar y atender todas nuestras responsabilidades oportunamente,
y preparar todo lo que sea necesario para el día domingo y para el día lunes. Debemos hacernos partícipes de las actividades de la iglesia, del día de reposo, realizadas en su nombre, y abstraernos de todo lo que nos aleje de la comunión con Dios. Y en cada una de ellas debemos adorar y alabar a nuestro Padre Celestial. Puede ser que nos quede tiempo, algún tiempo libre, o tal vez yo no participo de todas esas actividades. Entonces, ¿qué puedo hacer para alabar al Señor en su día de reposo? Podemos leer la palabra del Señor. O podemos leer un libro cristiano. En nuestra biblioteca abundan los libros. Nuestros hermanos encargados de la biblioteca se han esforzado de que estemos nutridos de libros. Pero debemos leerlos. Y puede ser que el día domingo también sea un momento que apartemos para poder leerlos. Podemos visitar a nuestros hermanos enfermos. Seguramente ellos van a estar gozosos de que podamos visitarles, de que los tenemos en mente y no los hemos olvidado. Llamar a los hermanos que no hemos visto en la iglesia para saber de ellos, qué ha ocurrido, saber si tienen algún problema. También debemos buscar espacios para orar, para prepararnos para los cultos. También podemos usarlos para repasar las enseñanzas de la escuela dominical, para aprendernos los versículos de la escuela dominical. Y así muchos puedan pasar adelante a rendir esos versículos que nos pide el director. También podemos compartir con los hermanos que son más nuevos en la iglesia. O tal vez estrechar lazos con otros hermanos que no tenemos la oportunidad de conversar a diario, conocer a nuestros hermanos. Podemos repartir tratados, hacernos partícipes de la evangelización. En fin, estos son unos ejemplos, pero hay muchos otros. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Acordarte, haz del día de reposo para santificarlo. Y si retrajeres del sábado de hacer tu voluntad en mi día santo, entonces te deleitarás en Jehová. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Si consideramos cada uno de estos aspectos, sin duda que estaremos más descansados y podremos querer participar, tendremos ánimo, fuerzas para participar en las actividades de la iglesia, como lo demanda el Señor, con todas tus fuerzas, y también estaremos ajenos a toda preocupación que pueda distraernos de su palabra, de las alabanzas. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, nuevamente porque podemos escudriñar tu palabra, Señor. Gracias porque tú evitas que cualquier cosa impida la realización de las actividades en tu día de reposo, Señor. Te pedimos que lo que hemos revisado, Señor, quede en nuestro corazón, en nuestra mente, para toda la semana, Señor, y todas las semanas, para que nos podamos preparar, Señor, para encontrar ese deleite en tu día de reposo, Señor, para que podamos tener una comunión estrecha en ese día, Señor, como tú lo demandas. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de responsabilidades de las cuales a veces asumimos, no siendo necesarias. Obra tú, Señor, para que todo eso también pueda ocurrir. Provéenos trabajo, Señor, que no nos demanden utilizar tu día de reposo. Ayúdanos, Señor, a concluir todo en estos 6 días para que podamos estar en tu casa de oración y podamos adorarte y alabarte, Señor, como tú lo demandas.
y que podamos, Señor, comprometernos con todo nuestro ser, Señor, en este día especial. También pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos, que no han podido asistir, que tú les sanes, Señor, y que también ellos, en la distancia, aquellos hermanos que están distantes de nuestra iglesia y nos siguen también, que no pueden asistir, Señor, a tu casa de oración, también te pedimos que tú los ayudes con sus condiciones, de la manera que ellos puedan, Señor, también a respetar este día y a dedicarlo a ti, como tú nos has expuesto hoy día en tu palabra. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.